Bien, en esta segunda parte vamos a ver qué pasa con los triángulos, pero que no son rectángulos, ¿sí? Más en general. Entonces, para resolver triángulos cualquiera, sin que necesariamente sea un triángulo rectángulo, vamos a usar estos dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Bien, ¿qué me dice el teorema del seno? Que en todo triángulo, los lados del triángulo son proporcionales a los ángulos opuestos. ¿Qué quiere decir? Si yo me paro en este ángulo, el lado que tengo que mirar es el que está enfrente. Si yo me paro en este ángulo, el lado que tengo que mirar es el lado AB porque es el que está enfrente. Y si me paro en el ángulo este, lo que tengo que mirar es el lado AC porque se está como enfrente. ¿Se entiende esto de lados y ángulos opuestos? ¿Sí? Entonces, lo que tengo que plantear es que son todos proporcionales. Entonces, arranco, por ejemplo, con este lado, el lado AB dividido el seno del ángulo que está enfrente es igual a este lado AC dividido el seno del ángulo que está enfrente, es decir, el ángulo en B, y eso también es igual a este lado azul, el lado BC, dividido el seno de este ángulo que está enfrente, que es el ángulo A, ¿sí? Con esos lados y con esos ángulos planteo esta identidad, ¿sí? ¿Qué quería decir? Que los lados del triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Se entiende esto? Agarro un lado y agarro el seno del ángulo opuesto. Agarro otro lado, el seno del ángulo opuesto. Agarro el tercer lado, el seno del ángulo opuesto. Todas estas cosas son iguales, ¿sí? Los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Bueno, veamos un ejemplo para hacerlo más claro. Tomamos este triángulo, ¿sí? Que tiene un ángulo de 37, un ángulo de 135 y un ángulo de 8 grados, ¿sí? Y lo único que sé es la longitud esta, del lado AC, ¿sí? Que mide 42. Entonces, usando este teorema del seno, puedo calcular los lados que me faltan. Me falta este lado y me falta este lado, ¿sí? Entonces, si yo agarro este lado, el ángulo que tengo que mirar es el de 135, ¿sí? Entonces planteo 42 centímetros dividido el seno de 135 grados, ¿sí? Es esto que dice acá. Esto es igual, por el teorema del seno, a este lado, AB, ¿contra quién? Contra el ángulo de 8, ¿sí? Entonces, el lado AB sobre el seno de 8, ¿sí? Es esto que aparece acá. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Sí? Haciendo la cuentita, ¿qué van a hacer? Van a hacer 42 dividido el seno de 135 y esto que está dividiendo lo pasan multiplicando, es decir, te queda esto multiplicado el seno de 8, les va a dar aproximadamente 8,27 centímetros. ¿Eso quién es? Es este lado de acá, el lado AB. Bien, de la misma manera, usando el teorema del seno, puedo averiguar cuánto vale este tercer lado, que era el que me faltaba, ¿sí? Entonces digo, este lado dividido el seno de su ángulo opuesto es igual a este lado, que tengo que averiguar, dividido el seno de 37, ¿sí? Porque es el opuesto al lado. Planteo lo mismo, este que está dividiendo pasa multiplicando para allá, haciendo la cuentita, les va a dar que el lado BC mide aproximadamente 35,75 centímetros. ¿Sí? Este es el teorema del seno. Insisto, sirve para cualquier triángulo. Acá no importa si es rectángulo o si no es rectángulo, ¿sí? Sirve para cualquier triángulo. ¿Se entendió el teorema del seno? Sí, 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 profe. ¿Sí? Hay que tener bien en claro dónde estoy parado y enfrentarlo con el lado y el ángulo, ¿sí? Y el espera, último, sí, profe, dígame, uy, ahí en los ejemplos sí, se tiene que calcular el seno, puede ser, sí, sí, por ejemplo, el seno de 135 grados sí, y también el seno de 8 grados. Y entonces lo sí, que hace con la segunda parte, pasan dividiendo.
pasa multiplicando. Exacto. Yo quiero averiguar cuánto vale el lado AB. Entonces, este seno de 8 que está dividiendo lo paso multiplicando para acá. Entonces, la cuenta que tengo que hacer en total es el seno de 8 por 42 dividido el seno de 135. Cuando hacen esa cuenta en la calculadora les da 8,27. ¿Sí? Despejé el lado AB porque es justamente el que quiero averiguar. Lo mismo pasa acá abajo. Yo planteo el teorema del seno donde tengo todas cosas dividiéndose, ¿no? Y como tengo que averiguar este lado, lo que hago es esto que está dividiendo lo paso multiplicando para allá. ¿Sí? Porque yo quería averiguar cuánto valía el lado. ¿Se entendió? Sí, sí, está bien. ¿Sí? Bien, entonces teorema Bien. del seno me relaciona los lados con el ángulo opuesto. ¿Sí? Y son todos proporcionales. ¿Alguien quería decir algo y justo lo corté? Nada. No, nadie, profe. Bien. No, me pareció escuchar algo, perdón. El último, y si ya los dejo en paz, teorema del coseno. También, este sirve para cualquier triángulo, no hace falta que sea rectángulo. Bueno, este quizá un poquito más complejo, hay que hacer un poco más de cuenta. Entonces, en un triángulo cualquiera, ¿sí? Lo que pasa es, el cuadrado de uno de sus lados es igual al cuadrado de los otros dos, sumándose, menos 2 veces, vamos de a poco. Agarremos el primer ejemplo. Agarro el lado AB. Lo que dice el teorema del coseno es que si yo a este lado lo elevo al cuadrado, el resultado es lo mismo que agarrar este lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado menos 2 veces este por el coseno del ángulo que forman. Vamos de a poquito. Los otros dos ejemplos son iguales, por eso solo me voy a centrar en uno. Agarro un lado del triángulo. Si lo elevo al cuadrado, es lo mismo que hacer este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces este por el coseno del ángulo que está enfrente al que arranqué. ¿Me explico o medio trabalengua? Sí, profe, se entiende. ¿Va queriendo? Este va con paciencia porque son un montón de cosas. Entonces, acá lo tienen en palabras, acá lo tienen en formulitas que quizás ayuden un poco, ¿sí? Arranco con un lado, ¿sí? Este lado al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces este por el coseno de este ángulo. ¿Por qué? Porque son el ángulo que formaban los otros dos lados que me faltaban. Bueno, de la misma manera, con un ejemplito, puedo usar teorema del coseno para resolver triángulos en general, ¿sí? Bueno, fíjense, en este ejemplo tengo que este lado mide 6, este lado mide 14, el ángulo que forman entre ellos dos mide 46, ¿sí? Lo que me falta averiguar es este tercer lado, ¿sí? Entonces voy a usar el teorema del coseno, que me dice que este lado al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 por este con este por el coseno de 46, porque es el ángulo que forman estos dos. ¿Sí? Reemplazando todo eso acá, fíjense, EF al cuadrado, que es el lado que me falta, es igual a 36, que es 6 al cuadrado, más 96, que es 14 al cuadrado, menos 2 por 6 por 14 por 0,696, que es el coseno de 46, ¿sí? Reemplazo todos los valores, voy despejando. Haciendo toda esta cuentita, me queda que el cuadrado del lado es aproximadamente 115,24, aplicando la raíz cuadrada, me dice que el lado que me falta es aproximadamente 10,73, ¿sí? Apliqué el teorema del coseno para averiguar este lado faltante, ¿sí? De a poquito, con paciencia. Acá hay un comentario, el teorema del coseno
cuando cuando el triángulo es rectángulo, es nada más y nada menos que el teorema de Pitágoras, ¿sí? Nada, esto es un detalle, no hace falta que se lo acuerden, pero bueno, el teorema del coseno sirve para cualquier triángulo, en particular cuando el triángulo es rectángulo, el teorema del coseno es lo mismo que el teorema de Pitágoras. Eso pasa porque el ángulo, el coseno de 90 grados es 0, y por lo tanto se va todo este término restando, y solo me queda esto, de la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Nada, eso es un detalle. Y acá hay un ejemplito, y ahora sí ya los libero. Bueno, ¿cómo resuelvo triángulos oblicuángulos? ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Es un triángulo que no tiene ningún ángulo recto, ¿sí? Es un triángulo más en general. Bueno, lo mismo que les decía antes, resolver un triángulo es hallar todos los ángulos interiores y todos los lados, ¿sí? Las medidas de los lados. En este ejemplo en particular, y les prometo que ya termino, tengo este triángulo. Un lado mide 28, el otro lado mide 22, el ángulo que forman es de 85 grados, ¿sí? Por lo tanto me resta averiguar cuánto valen estos dos ángulos de la base y la base. Alguien escribió en el chat. Hola, profe. Sí, Lucas, ahora termino y me quedo respondiendo dudas, ¿sí? Bueno. Entonces, me falta averiguar lo que les decía. Este lado, el lado GH y los ángulos de acá de la base. Bien, lo que puedo usar es teorema del coseno, lo que vimos recién, porque tengo cuánto miden estos dos lados y cuánto mide el ángulo que forman. Entonces, este al cuadrado es igual a 28 al cuadrado más 22 al cuadrado, menos 2 veces 28 por 22, por el coseno de 85 grados, ¿sí? Porque es el ángulo que forman. Bueno, despejando, 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 llegan a que el lado base es 34,07, ¿sí? ¿Por qué no usé Pitágoras? Porque este triángulo no es rectángulo, entonces no vale Pitágoras. Ojo con eso. Tuve que usar el teorema del coseno. Bien. ¿Qué pasa? Ahora me faltan averiguar estos dos angulitos de la base. ¿Cómo hago para averiguar esos ángulos de la base? Bueno, puedo usar el teorema del seno, donde relacionaba cada lado del triángulo con su ángulo opuesto, ¿sí? Con el seno del ángulo opuesto. Entonces, arranco. Si yo quiero averiguar el ángulo G, el lado que voy a usar es el lado que está enfrente, es este, de 22 centímetros, ¿sí? Entonces planteo que 22 sobre el seno de G es igual a 34,07 sobre el seno de 85, ¿sí? Uso teorema del seno. ¿Se entiende esto que apliqué acá? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que lo que tengo que averiguar ahora es el ángulo, ¿sí? Entonces lo que tengo que despejar de esta parte, de esta igualdad, es el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para despejar? Esto que está dividiendo pasa multiplicando para este lado, y este 85 pasa multiplicando para allá, y este 34 pasa dividiendo. ¿Me explico lo que digo? Este pasa para acá y todo esto pasa para allá. Porque yo quiero averiguar el ángulo G, y el ángulo G me aparece acá abajo. Entonces tengo que despejarlo. ¿Más o menos? Sí. ¿Repito? Va queriendo, va queriendo. Va queriendo. Aplico el teorema del seno, donde tengo el lado y el ángulo, el seno del ángulo opuesto. El lado y el seno del ángulo opuesto. ¿Qué pasa? Yo sé estas tres cosas, pero lo que no sé es el ángulo G que está acá abajo. Entonces, para averiguarlo tengo que despejarlo. ¿Cómo hago para averiguarlo si me aparece acá dividiendo? Bueno, lo paso multiplicando para acá. Listo, me queda 22 igual a 34,07 sobre el seno de 85 por el seno de G. Y entonces, este que está dividiendo pasa multiplicando, fíjense que aparece acá arriba, 22 por seno de 85,
Y este que está multiplicando pasa dividiendo, aparece acá abajo. ¿Sí? Despejo el ángulo G. Para averiguar cuánto vale el ángulo, tengo que aplicar como la inversa del seno, ¿sí? Era lo que les decía en la calculadora. Si tienen la calculadora de la compu, ponen INV, y si tienen la calculadora científica, ponen SHIFT y la tecla. Bueno, tienen eso más arriba. Entonces, hago todas estas cuentitas, aplico la inversa del seno, me queda que G, el ángulo en G, es aproximadamente 40 grados 2 minutos. De la misma manera averiguo cuánto vale el ángulo en H, usando teorema del seno. Entonces, ¿qué lado voy a usar? Voy a usar el lado 28 porque es el que está enfrentado. Entonces, 28 sobre el seno de H es igual a 34,7 sobre el seno de 85. ¿Sí? De la misma manera, como lo que quiero averiguar me aparece dividiendo, lo tengo que despejar. ¿Qué hago? Paso multiplicando para acá y esto para allá. ¿Sí? Este que está dividiendo pasa multiplicando, este que está multiplicando pasa dividiendo. Es esto que aparece acá. Cuentita, 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 meto todo en la calculadora, le aplico la inversa al seno, me da que aproximadamente mide 54 grados, 57 minutos. Listo, fin. Ahí ya averigüé el lado que me faltaba, 34,07, y los dos ángulos que me faltaban, 40 grados y 54 grados. Una manera de chequear que estamos más o menos haciendo bien las cosas es suma de ángulos interiores. Si yo sumo los tres angulitos, me tiene que dar 180. Listo, fin. Basta para mí, basta para todos. Consulta, duda, algo que quieran que vuelva a repetir. No, profe. Yo después le quiero preguntar algo cuando se vayan todos. Listo, Sí, le tengo una- la grabación.